Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y ante todo quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica de alambrismo, con coilings y perlitas. Y tienen dos opciones, de dejar así que se vea el inicio de cada vuelta o también ponerle una perlita en el centro. Como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Quédense. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Empezamos. Por acá tengo un rulito realizado con un alambre calibre 24 y usé como soporte un alambre calibre 16. Voy a sacar el soporte. Entonces ahora introducimos un alambre calibre 26. Esto es para que nuestro rulito tenga más flexibilidad, porque si le ponemos un alambre del mismo calibre va a ser un poco rígido. Entonces le ponemos un alambre más delgado, lo introducimos. Una vez que introducimos todo el alambre, aseguramos con un crochet con la parte de más delgada y entorchamos. Y hacemos nuestro segurito para que no se nos escape el alambre, para que quede acá adentro. Bien, entonces por este lado vamos a trabajar. Quería comentarles que la medida del rulito es 40 centímetros y la medida del alambre que va dentro es 50 centímetros, 10 centímetros más para poder trabajar. Entonces acá yo ya señalé más o menos una medida de 2 centímetros de diámetro. 2 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces acá donde yo señalé, introduzco el alambre, le doy 2 vueltitas, suficiente. Y esto trato de hacerlo que sea redondo, porque está medio alargado por este lado. Entonces que sea un poquito más redondo. Entonces ahorita esto lo reservamos. Por acá tengo un alambre igual de 40 centímetros de largo, calibre 26, al que le introduje estas bolitas de 3 milímetros de diámetro. Entonces ahora tomamos, acá también le hice los mismos seguros con el crochet, hice los mismos seguros. Entonces ahora vamos a tomar nuestro círculo, siempre trabajando por donde nos manda el alambre. No hagamos lo contrario, no trabajar así para no presionar, forzar. Si el alambre va por acá vamos. Entonces introducimos acá en nuestro arito que hicimos de seguridad, introducimos el alambre de trabajo y lo colocamos por acá. Entonces ahora con este alambre aseguramos 2 veces para que no se muevan nuestras perlitas. Entonces acá dejamos nuestro alambrecito por acá para que no nos moleste. Y estoy acomodando bien las perlitas. Y ahora giramos sobre este eje
vamos a girar nuestros dos alambres, el de perlitas y el de rulito. Introducimos, siempre recordando que la perlita va por fuera y el rulito va por dentro. Entonces seguimos dando vueltas. Este es todo el trabajo. No hay nada más, no hay nada nuevo. Sí, poco a poco, con tranquilidad, vamos armando nuestra circunferencia, forrándola con nuestras perlitas y nuestros rulitos. Yo continúo hasta el final. Bueno, acá ya tengo el trabajo más avanzado. Ya llegué hasta el final dándole vueltas al eje con los dos alambres, el alambre de rulitos y el alambre de bolitas. Pero en esta última vuelta me doy cuenta que acá hay mucha presión. Miren, el alambre de perlitas está como con ángulo acá. Entonces quiere decir que hay mucha presión. Y si hay mucha presión, este alambre se me puede romper. Entonces lo que tengo que hacer antes de terminar es cortar esto para que no haya tanta presión, ¿no? Entonces cortamos y dejamos deslizar algunas perlitas. Entonces acá, miren, ya automáticamente se nos ayuda. Voy a acá asegurar otra vez para acomodar bien. Acá ya se acomoda mejor, ya no hay esa presión. Entonces lo que yo tengo que hacer es la vuelta final, así que yo ya tengo que cortar mi alambre de perlitas a la medida exacta. Siempre hay que tener en cuenta eso para que no se nos vaya a estropear el trabajo. Entonces más o menos calculo dónde podría ser, creo que es hasta acá, un poquito más, una más, para que haga un buen, acomodar bien esto. Creo que es acá. Ya, entonces saco mis perlitas, las que me quedan. Me quedo con estas y acá hago mi entorchadito. Tomamos el crochet y hacemos el entorchadito. Y cortamos el excedente. Giramos. Una vez realizado el seguro de nuestro alambre de perlitas, hacemos lo mismo con el alambre de rulito. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos acá al final el segurito. ¿Recuerdan el seguro de acá? Lo cortamos. Bueno, luego acá yo ya señalé más o menos la medida para que pueda cortar mi rulito.
tenemos que cortar, primero jalamos para saber dónde cortar, porque a veces podemos cortar el alambre no lo cortamos. Entonces, cortamos con mucho cuidado, porque me ha pasado que corto el alambre de adentro. Entonces, una vez que corto esto, deslizo el rulito sobrante y acá puedo ayudarme a cortarlo mejor, ¿no? Para que quede esto. Entonces, una vez que ya tengo ahí, estoy dando muchas vueltas. Una vez que ya tenga mis dos alambres, tengo que hacer el segurito, igual que hicimos anteriormente. Y lo hago con crochet para hacerlo más pequeñito, porque podría hacerlo con otras herramientas, pero con el crochet me va muy bien para hacerlo más chiquitito. Entonces corto el alambre sobrante. Ya tengo mis dos alambrecitos y con este alambre del inicio sujeto por los seguros, sujeto mis dos alambres. Esto es una forma de asegurar. Ustedes, si están acostumbrados a otra forma, esa es mi forma de asegurar, pero pueden utilizar la forma que ustedes deseen, ¿no? También podemos dejar el alambre largo de acá y asegurarlo. Esta sería otra forma de asegurar nuestros alambres. Ustedes tienen la opción de hacerla como ustedes se les acomode mejor. Una vez que ya aseguramos acá nuestro rulito y nuestras perlitas, tomamos dos argollitas, una de 4 y otra de 6, e introducimos acá en el alambre de trabajo. Y acá yo señalé más o menos la mitad. Ahí entramos. Tratamos de meternos en la ranura. Pero una vez que está acá, vamos a girar unas vueltitas también con nuestro crochet, que es muy útil. Para que quede sujeto nuestros aritos. No se muevan. Ahí. Entonces damos otra vueltita más para asegurar nuestro alambre, tratando de que esté en la misma ranura de rulito. Y otra más. Entonces ahora cortamos nuestro alambre excedente con mucho cuidado siempre. Que no se vea.
Entonces, una vez que ya le coloqué las argollitas, podemos ponerle la cita. Bueno, y así podríamos tener como concluido nuestro trabajo realizado con la técnica de coilings y perlitas. De esta manera podemos ver el inicio de cada vuelta, pero si ustedes desean también le pueden poner una perlita en el centro, eso ya es de acuerdo a gustos. Espero que les guste y les sirva la técnica. Con ustedes hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.